Le damos la bienvenida, como cada semana, a Giovanni Pajarito Cortés, jefe de información de Infodemia. Giovanni, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Braulio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos por allá? Bien, gracias, qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos de qué va la nota de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la nota del detector de mentiras que se presentó en la Mañanera del Pueblo. Claramente que tiene que ver con el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde justo en su primer mes recibe más de 825,000 mensajes en contra de ella. Así que no te cuento más y vamos a ver. En tan solo un mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una red de cuentas automatizadas o cuentas bot generaron más de 825,000 mensajes en la red social X en contra de la presidenta de México con noticias falsas, insultos y discursos misóginos. La frecuencia y cantidad de mensajes forman un patrón que demuestra su origen artificial, con un promedio de 10,000 reposteos por publicación, llegando a picos de 20,000 reposteos. Gran parte de estos mensajes inorgánicos ni siquiera se originan en México, son lanzados desde países como Colombia, España, Argentina y Estados Unidos, según reveló el investigador Carlos Augusto Jiménez. Esta campaña automatizada intentó posicionar el falso rechazo social contra la decisión de la presidenta de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta con más de 12,000 tweets. Este ataque coordinado también acusó de forzar falsamente a Ifigenia Martínez a asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y lanzó ataques machistas contra la presidenta y otras mujeres pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación con etiquetas misóginas en más de 20,000 mensajes de X. Muchas de estas cuentas trollbot participaron en la campaña #NarcoPresidenteAMLO, que en los primeros meses de 2024 acumuló más de 32 millones de mensajes en X de manera inorgánica, según reveló el periodista español Julián Macías. El detector de mentiras también localizó noticias falsas que atentan contra los derechos de las y los mexicanos. 1. La seguridad en Querétaro no es prioridad para el gobierno de México. ¿Y la presidenta? Bueno, pues la presidenta minimiza cada hecho de violencia cuando le preguntan en la mañanera, desdeña cada matanza y se dedica a hablar de política. ¡Mentira! El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró el 10 de noviembre en un mensaje en X que desde el momento en que recibió la noticia del ataque al bar Los Cantaritos, estuvo en contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinando acciones para dar con los criminales. Además, reconoció la disposición del gobierno federal para atender estos hechos. El martes 12 de noviembre, el gobernador Mauricio Curi se reunió con el secretario de Seguridad e informó que el principal objetivo de los 3 niveles de gobierno es la seguridad de los hogares queretanos sin importar colores ni partidos. Además, la Mañanera del Pueblo del 12 de noviembre se dedicó al informe del Gabinete de Seguridad, durante el cual Omar García Harfuch explicó los avances de la investigación de los hechos ocurridos en Querétaro. 2. El costo económico de la violencia en México en 2023 ascendió al 20% del PIB. ¡Mentira! Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo del crimen y la violencia en México se ubicó en 3.36% del PIB, por debajo del promedio de América Latina de 3.44% y no el 20%, como lo reportaron diversos medios citando al Instituto para la Economía y la Paz. Según el BID, en 2014, México se ubicaba entre los primeros 10 países de América Latina con mayor costo promedio de crimen y violencia. Para 2022, nuestro país ocupó el lugar número 18. 3. El gobierno quitará las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, no quitará ni reducirá las pensiones de los trabajadores jubilados al servicio del Estado. El ISSSTE iniciará la revisión únicamente de aquellas pensiones que superen el monto máximo de las pensiones establecido en 2016 y que asciende al equivalente a 10 veces la unidad de medida y actualización, UMAS. 4. Las empresas farmacéuticas no participarán en la licitación de la compra consolidada de medicamentos porque no se les ha pagado. ¡Mentira! El 3 de noviembre, el Gobierno de México sostuvo un diálogo sobre la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 con la MIF,
Canifarma y Amelab, las principales cámaras farmacéuticas del país que agrupan a 291 empresas, entre ellas AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche y Bayer. Estas empresas confirmaron su participación en el proceso de licitación. Y nos queda poquito más de 4 minutos, así que cuéntanos, Giovanni, qué traes para nosotros esta semana. Bueno, pues en esta semana hubo una serie de desmentidos que hicimos con la ayuda, claro, de la ciudadanía, que nos hacía llegar a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx, entre las cuales está que es falso que durante septiembre, el mes de septiembre de 2024, se hayan perdido 276,000 empleos. Los datos de desempleos correspondientes a septiembre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE aún no se encuentran disponibles. Y además, en el último reporte del trimestre de abril-junio de 2024, la población económicamente activa fue de 61 millones de personas, es decir, 737,000 más que en el segundo trimestre de 2023. Ahora vamos con el siguiente desmentido. Falso que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó y garantizó pagos a quienes inviertan en la plataforma Solid Trading Latam. Cabe señalar que esta plataforma pues no existe y además la presidenta pues nunca la ha promocionado. El video que circula en redes pues fue manipulado con inteligencia artificial y la secuencia original pertenece a un spot de campaña de marzo de 2024, cuando Claudia Sheinbaum era candidata a la presidencia de México. Y en ese spot hablaba sobre el Plan C y sobre la importancia de votar por todo el partido Morena durante los comicios del 2 de junio. Así que vamos con el siguiente desmentido que tenemos. Falso que Estados Unidos canceló un crédito por $800 millones a Pemex por supuestas donaciones de petróleo a Cuba. Esta noticia falsa fue difundida en muchos grupos de WhatsApp y se difundió como la pólvora. Sin embargo, ¿qué crees? Ya la habíamos desmentido desde el año pasado, en 2023. Incluso también el entonces director de Pemex, Octavio Oropesa, aclaró que no existía tal multa, ni tampoco la cancelación de algún crédito por parte del Exim Bank. El funcionario explicó que desde el 23 de agosto de 2023, la paraestatal llegó a un acuerdo con la institución bancaria para retirar su solicitud de crédito, lo cual pudo ser confirmado en la página oficial del Exim Bank. Y vamos con el siguiente desmentido, claramente porque es lo que siempre hay, desmentidos. El siguiente desmentido tiene que ver, falso, que la pensión del IMSS no tiene compatibilidad con los programas sociales. La pensión para adultos mayores es un derecho establecido en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, además de que es universal y se entrega a todas y todos los adultos mayores que viven en México sin importar su condición social o económica. Así que les quede claro, aquellos que tienen pensión ISSSTE, el pensión IMSS, también tienen derecho a la pensión de los adultos mayores. Y eso, dices algo muy importante, es un derecho y al ser un derecho es de todas y todos los adultos mayores de más de 65 años. Cuéntanos el siguiente. El siguiente desmentido es falso que el gobierno de México estaría desviando millones de pesos de las pensiones de los adultos mayores. Esto salió en la red social X. Sin embargo, lo que sacó un usuario, que fue quien difundió la noticia falsa, eran solamente gráficas que fueron sacadas de contexto y además eran únicamente proyecciones, o sea, eran proyecciones, no eran datos reales. Y además, de acuerdo, nos dimos a la tarea de investigar y de acuerdo con el último dato del pago de pensiones para el bienestar de las personas a los adultos mayores, correspondiente a septiembre de 2024, eran 12,343,472 personas que eran beneficiadas de esta pensión, por lo que no habría ningún margen de error en un supuesto desvío. Es decir, ese dato es de personas reales. Dato mata relato, mi querido Giovanni. Te agradezco mucho. Nos vemos por acá la próxima semana. Te mando